Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran escuchar bien. Muy bien, sí logran visualizar, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero para ello vamos recordando cómo debemos de trabajar. ¿Sí? Recuerden que la participación es fundamental. Si tienen dudas o consultas, lo hacen a través del chat. Ya, a través del chat ustedes pueden manifestar su punto de vista, ¿sí? Y sus preguntas y consultas referente al tema. ¿Y chicos? Muy bien. ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí levantando la manito para yo poder darles la autorización a que activen su audio. ¿Y chicos? Muy bien. Para iniciar la clase del día de hoy, vamos recordando lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? ¿A qué nos hemos referido? A ver, ¿quién me podría dar un pequeño resumen sobre la clase pasada? Chicos, muy bien, hemos hablado sobre las funciones del lenguaje. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué son las funciones del lenguaje, chicos? ¿Qué son? Ah, no, ¿cuáles son? ¿Qué son? Son las funciones del lenguaje y para qué me sirve a mí? ¿Mm? ¿Quién me podría manifestar? ¿Qué son las funciones del lenguaje? ¿A qué nos referimos con funciones del lenguaje? ¿Para qué me Buenas noches, sirve a Miss. mí conocerlo? Buenas noches. Son ref- buenas noches, Miss. Referencias, referenciales, emotiva, apelativa. Ya, esos son, ¿no? Los tipos de funciones del lenguaje. Pero, ¿qué es una función del lenguaje? ¿En qué se enfoca? Hechos, hechos en cosas, ideas. ¿En ideas será? ¿Será ellos las funciones eh, del lenguaje? ¿A ello nos referimos con las funciones del lenguaje?
A ver, ¿quién recuerda, chicos? Cuando hablamos nosotros de las funciones del lenguaje, dimos una definición. ¿A qué nos referimos con ello? Chicos, a ver, Sharon, a ver, Susana, levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Susana. ¿Escucho? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha. Sí, bueno, con respecto a las funciones del lenguaje, nos ayuda para poder solicitar información, tal vez expresar emociones, Miss, buenas o noches. transmitir conocimiento. Miss, buenas noches. A ver, Susana, se te cortó el audio. Susana. Hola, sí, ¿me logra escuchar? Le estaba Sí, diciendo escuché una sobre sola las parte, de ahí funciones. se te cortó el audio. Hola. Sí, sí, Susana, se te escucha. Bueno, parece que Susana tiene interferencia. A ver, Bill Clinton levantó la mano. Bill. Bueno, parece que no. A ver, chicos. A ver, acá me dice, Manuel me dice, interrumpí la señal, anda que falla. A ver, sí me está, por eso es que he apagado la cámara, ¿no? Porque veo que tienen interferencia, chicos. A ver, ¿a qué me refiero yo con funciones de lenguaje? Cuando nosotros hablamos de las funciones del lenguaje, si bien es cierto, hablamos de los diferentes tipos, ¿sí? De lenguaje o clases de funciones del lenguaje. Pero, ¿sí? Dentro de ello, nosotros hablamos de las funciones del lenguaje para enfocarnos en la intención del hablante, ¿ya? Cuando nosotros conversamos y dialogamos, siempre lo hacemos con una intención o con una finalidad, ¿ya? Con una finalidad. Entonces, la finalidad, sí, dentro de ello, siempre va a ser un motivo, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero que alguien tienda la cama, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una orden. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, enviar una tarea, estoy manifestando una información, estoy informando, ¿cierto? O por ejemplo, yo quiero decirle a alguien, te quiero mucho, estoy expresando qué cosa, mis sentimientos. Es cuando yo me comunico, siempre lo hago con una intención, con una finalidad, ¿ya? Ahora,
Entonces, dentro de ello hay tipos o clases de funciones de lenguaje. Pues, ¿cuáles son esas funciones de lenguaje? ¿Cuáles son esas funciones de lenguaje? A ver, uno de ustedes ya me estaba manifestando. Profesora, ¿Sí? función representativa, Miss. Muy Función bien. Hacemos expresiva. uso de la función representativa. ¿Cuándo llamamos o cuándo decimos que estamos haciendo uso de la función representativa? A ver, ¿a qué llamamos función representativa? Ya, cuando expreso algo, pero ¿qué tipo? ¿Qué es lo que expreso cuando hago uso de la función representativa? ¿Qué manifiesto cuando hago uso de la función representativa? ¿Lo que pienso será? Cuando yo voy a informar, ¿sí? ¿Ya? Cuando yo voy a informar, exacto, cuando voy a informar, cuando voy a brindar algún tipo de información, ¿ya? Luego, ¿qué otra función del lenguaje conocemos? ¿Qué Expresiva, otro Miss. tipo de Puede ser corporal también. Expresiva. Buenas noches, profesora. Emociones. expresiva? Muy bien. A ver, cuando ustedes me dicen puede ser corporal, a ver, el corporal forma parte de las características del lenguaje, ya, mejor dicho, de la comunicación, mas no es una función del lenguaje. Yo cuando voy a hacer uso de la acción corporal, es una acción, es algo involuntario que surge en el momento de la conversación, pero no es una función del lenguaje, ¿ya? Ahora, la función expresiva sí, porque cuando yo hago uso de la función expresiva, estoy haciendo uso, ¿cierto? ¿De qué tipo de información? ¿A qué yo denomino función expresiva? Donde se manifiestan emociones o sentimientos, Miss. Exacto, cuando voy a manifestar sentimientos o emociones, ¿ya? Emociones. Cuando manifiesto emociones y sentimientos. Ahora, ¿qué otra función del lenguaje conocemos? Apelativa. Apelativa. ¿Y a qué llamamos función apelativa? ¿A qué llamamos función apelativa? Cuando hacemos una orden. Ya, muy bien, cuando voy a dar órdenes o ruegos, ¿ya? Órdenes o ruegos, ¿no? No solamente, a ver, yo sí quiero que quede claro, ¿no? Cuando yo hablo de la función apelativa, no solamente se enfoca en manifestar, ¿sí? Una orden o solamente cuando voy a brindar órdenes, sino cuando yo voy a solicitar algo, ¿no? Por ejemplo, me alcanzas un vaso, me alcanzas la cuchara, ¿qué estoy solicitando? Estoy solicitando algo, no estoy ordenando, estoy solicitando. Entonces, ahí también estoy haciendo uso de la función apelativa, ¿ya?
o llamar la atención. Exacto. Muy bien. Entonces hay una gran variedad de las funciones del lenguaje donde nosotros nos vamos a centrar más que todo en la intención, no qué es lo que yo quiero manifestar, qué es lo que yo quiero manifestar, ¿ya? Ahora, ¿para qué? Porque es fundamental conocer las funciones del lenguaje, porque a raíz de ello nosotros vamos a hablar de lengua y habla, ¿ya? Que son términos muy diferentes, ¿ya? O serán iguales, o tendrá una misma definición, lengua y habla. Diferente. ¿Mm? Lengua y habla, ¿son términos iguales? ¿Hacemos referencia a lo mismo o son términos diferentes? Términos diferentes. Son términos diferentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a conocer. Son diferentes. El día de hoy, ¿ya? Primero que todo, lenguaje. ¿Por qué? Porque lengua y habla forman parte del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Nos dice que el lenguaje es aquella facultad que nosotros usamos para comunicarnos, ¿no? Usando diferentes signos orales o escritos. Y se concreta, dice, en el uso de una o más lenguas, ¿no? Es un fenómeno social. Dentro de ella tenemos, ¿no? Función representativa, función expresiva, función apelativa, metalenguaje, enfática o de contacto y poética, ¿no? Hemos dicho que función representativa es cuando yo voy a informar, dar algún tipo de información. Función expresiva es cuando yo voy a manifestar un sentimiento, una emoción. Función apelativa es cuando yo voy a brindar órdenes, ¿ya? Función metalingüística es cuando yo me voy a centrar en el código, ¿sí? Del hablante, ¿ya? Función fático de contacto es cuando yo voy a manifestar, ¿sí? O querer alargar mi información, ¿sí? O, mejor dicho, cuando yo quiero prolongar la información, ¿ya? A ello me refiero, ¿sí? Y la función poética es cuando yo quiero embellecer, ¿sí? La información que yo estoy brindando, ¿sí? Entonces, son las diferentes funciones del lenguaje que nosotros debemos de hacer, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene el lenguaje? El primero de todos es que el lenguaje es racional. ¿Qué será racional? Para cambiar diferentes signos y No vale enseñando. A ver, Wilder, tu audio. Sí, profesora, te escuchamos. Les decía, Hola. ¿a qué creen que yo llame función racional? ¿O a qué me refiero cuando yo digo que estoy haciendo uso de la función racional? Digo, que dentro de las características del lenguaje, una de sus características sea el que sea racional. ¿A qué yo llamo racional? ¿O por qué lo denominaré de esa forma? De las diferentes palabras que hablamos. ¿Será ello? A ver. El lenguaje es racional.
Es porque nosotros para usarlo, ¿qué hacemos? Pensamos. Pensamos. Exacto. ¿Ya? Para yo comunicarme con alguien, lo primero que debo de hacer para manifestar esa información, pienso, ¿cierto? Por eso es racional, porque usamos nuestro cerebro para Para comunicarnos. comunicarnos. Exacto. Ahora, ¿por qué será universal? Le digo a la profesora porque yo me he atrasado pues, desde el inicio. ¿Por qué será universal? Profesora, ¿puedo responderle yo? Sí, claro, John, no hay problema. Profesora, se refiere el que tenga presente todas las lenguas. ¿Cómo? Se refiere que esté presente un factor de... ¿Se refiere a qué? ¿No te escuché la última parte? Pero compartimos con los otros también que piensan y unimos ahí nuestras ideas. Claro, nosotros decimos que el lenguaje es universal, ¿sí? Porque nosotros, o mejor dicho, lo usamos a nivel mundial, ¿ya? Lo usamos a nivel mundial, no solamente lo usamos en un determinado lugar, ¿ya? ¿Cómo? ¿Me escucharon, chicos? Sí, profesora. Sí, entonces por eso es universal, porque todo el mundo lo utiliza. Ahora, ¿por qué será innato? ¿Por qué será innato, chicos? Porque todo ser humano nace con la facultad de comunicarse. Exacto. Ya vamos a decir que el lenguaje es innato porque todos nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Es más, desde la barriguita, Profesora, nosotros ya nos estamos comunicando, ¿cierto? Mediante pataditas, mediante movimientos, yo ya estoy comunicando y al momento de nacer ya estoy naciendo con esa facultad, ¿cierto? Busco la forma, ¿por qué? Porque es una necesidad para yo poder comunicarme, ¿ya? A ello me refiero. Ahora, ¿por qué será convencional? A ver, vamos a decir que el lenguaje es convencional. ¿Por qué? Porque nosotros o el hablante lo adecua a su contexto, ¿ya? A un determinado contexto nada más, ¿ya? A ello se refiere. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no todo el mensaje que va a manifestar una persona va a significarse lo mismo, ¿ya? El hablante lo adecua a su contexto.
Y es simbólico, ¿por qué? Porque se usan signos, señales al momento de comunicarnos, ¿ya? Y de doble articulación va de la mano con lo convencional, ¿no? De doble interpretación, o mejor dicho, de cuando lo manifiesto en los sonidos y de forma escrita. ¿De chicos? Muy bien, entonces esas son las características de lenguaje. Ahora, ¿cuáles son esos planos del lenguaje? Estas características van a conllevar a diferentes planos del lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son esos planos del lenguaje? Son la lengua y el habla. La lengua lo vamos a denominar como un sistema de signos, ¿no? Mejor dicho, hacemos referencia al código que nuestra comunidad va a usar, ¿no? Nuestra sociedad en donde nosotros nos relacionamos habla y nosotros lo aprendemos. ¿Qué quiere decir? Que la lengua es ¿qué cosa? El idioma. Ya su naturaleza va a ser abstracta, ideal y psíquica. ¿Ya? Donde nos va a llegar a nosotros como una herencia, ¿no? Como algo histórico. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Que nosotros hablamos el idioma que nuestros padres o abuelos también han hablado, ¿ya? Y va a ser fija desde el punto de vista sincrónico, ¿no? Que en ciertos casos va a afectar a través del tiempo. Entonces, la lengua es el código, ¿no? Es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos, ¿sí? Para comunicar. Y lo va a determinar la sociedad en que nos relacionemos, la sociedad en que nos encontremos, ¿ya? A ello se refiere, ¿sí? Mientras que el habla va a ser ya, ¿sí? El uso que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Que van a conformar la lengua, mejor dicho, el uso de la lengua, que va a ser la realidad viva y fonética, ¿sí? Que va a ser la realización de la lengua. Entonces, yo primero, para poder hablar, ¿qué hago? Conozco la lengua. Hablo un idioma, ¿ya? Para hablar. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que nos dice que la lengua va a ser necesaria para qué? Para que el habla sea inteligible y produzca efectos. Pero a su vez, el habla va a ser necesaria para qué? Para que la lengua se establezca y vaya evolucionando, ¿no? Evolucione, tenga cambios, ¿no? Por eso la relación entre los dos va a ser de interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que ambos se van a necesitar sí o sí, o se van a complementar sí. A ello se refiere, ¿no? Entonces dice, todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua, que no llega a afectar el sistema, refleja el hábito importante, pues que va a limitar su libertad expresiva. ¿Bien? Ahora, dentro de ello, vamos a tener diversas variaciones, ¿no? De la lengua, del idioma, ¿no? El idioma que nosotros hablamos va a tener diversas variaciones, ya va a variar. Uno de ellos, que la variación de la lengua va a estar determinado, uno, por el dialecto, ¿no? ¿Qué es el dialecto? Es aquella variante que nosotros adquirimos o que adquiere una lengua en un determinado lugar, ¿no? Este puede ser un país, región o zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dialecto es aquella variación que está determinado por un país, por una región o por una zona. Ya, como les decía hace un momento, nosotros podemos hablar, ¿sí? El mismo idioma, pero no usamos una misma lengua, ¿o sí? Mejor dicho, manejamos un mismo idioma, pero no lo expresamos de una misma manera, ¿o sí? No, mi Exacto, no lo hacemos, ¿ya? Pues a ello se refiere, chicos. Entonces, el dialecto es esa variación, ¿no? Que nosotros conocemos un mismo idioma, pero no lo expresamos, no lo manifestamos de una sola forma. A ello se refiere.
¿ya? Entonces, por ejemplo, el castellano que habla el limeño no es idéntico al que habla el piurano o el loretano. ¿No? Hay diferentes en cuanto a su pronunciación y entonación, ¿no? Factores fonéticos, sí, o vocabulario también, que son factores lexicales. Y la construcción de la palabra, ¿no? Factores morfológicos y factores sintácticos, que es según la manera de construir las oraciones y el significado, ¿no? Que son factores semánticos. Por ejemplo, en factores fonéticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una variación que es el dialecto y es notorio, por ejemplo, en las personas que hablan el nivel de la selva, ¿no? Hablan este mismo idioma, pero no lo desarrollan de esa misma, de una sola forma, de una misma manera, ¿o no? ¿Han escuchado a alguien de la selva o no? Sí, Miss. Sí, Y eso es notorio. Entonces, lo que él sufre o esa persona que habla, sufre qué cosa es? Es una variación dialectal, es el dialecto. Profesora, Dígame. disculpe, yo soy de la selva, profesora. Ya, muy bien. Por ejemplo, la forma como yo hablo o el tono de voz que yo manifiesto es el mismo al de tus paisanos, ¿será? Eh, No, profesora, es eh, otro sonido que pone. no, ahí estamos, digamos, nosotros tenemos diferentes formas de expresarlo, ¿no? Hay diferentes idiomas, por ejemplo, el quechua, también hay natividades y todo eso, y también hay dejos. Es que él habla, nomás también se nota. Ujú. Yo soy de la selva, pero no hablo, solamente las tribus hablan así diferente. A ver, sí, claro. Entonces, la variación es por la pronunciación. ¿Ya? Entonces, ese es el dialecto, a ello nos referimos, ¿ya? Entonces, la variación es ello. Entonces, en los de la selva es mucho más notorio, o es más, en un limeño. Yo soy de la sierra y voy a Lima, el dialecto de los limeños manejan mi mismo idioma, pero no lo manifiestan de una misma manera, su pronunciación no es igual. Y es notoria, tú puedes identificar a las personas que son de otro lugar. ¿Por qué? Porque su pronunciación o su tono de voz es diferente, ¿ya? A Diferente. ello nos referimos. Eso es el dialecto, mejor dicho, ¿ya? Sí, profesora, ya entendí. sí, mis. A ver, tenemos variación, por ejemplo, a nivel fonético. Por ejemplo, en la costa lo manifiestan, o en Lima, por ejemplo, manifiestan con una pronunciación de la Y, dicen calle, ¿cierto? Y en provincia decimos calle, ¿cierto? A nivel sintáctico, por ejemplo, dicen, ¿no? De la esquina de su casa, su kiosco está. La interpretación de ese mensaje está desordenado y poco comprensible. A nivel morfológico decimos pancito, panecillo, pancico, varía, ¿no? Y a nivel semántico, que según su significado tiene diversas manifestaciones. Por ejemplo, aquí en Perú, cuando yo digo ese viejo está salado, ¿a qué me refiero? Esa persona no está con suerte, profesora.
Exacto. Aquí en Perú significa que la persona está sin suerte, que no tiene suerte, que le está yendo mal. Pero si yo en Chile manifiesto que la ropa está salada, no significa que la ropa no tiene suerte, sino que está costosa. Entonces, ¿hay una variación de significado? Sí, cierto. A ello se refiere, ¿no? La variación dialectal de la lengua. Ahora, el sociolecto, como su nombre mismo nos lo indica, es aquella variación de la lengua que se va a presentar en la sociedad, el cual va a ser intervenido por diversos factores. A ver, les decía, a nivel sociolecto es la variación de la lengua, ¿sí? Que va a tener y que se va a presentar en la sociedad de acuerdo a factores socioculturales. ¿Qué quiere decir? Que esta variación va a depender de la sociedad y la cultura, ¿no? Los niveles sociales de la persona, ¿ya? Del hablante. Entonces, ¿qué quiere decir, Miss? Entonces, usted me está diciendo que mi nivel de la lengua que yo utilice va a estar determinado por mi grupo social, sí. Por cómo tú o con quienes tú te relaciones, va a estar determinado tu lenguaje, ¿ya? O mejor, no tu lenguaje, sino tu lengua, el idioma que tú usas, ¿no? Si tú, por ejemplo, te relacionas con personas, o mejor dicho, los jóvenes en la actualidad, por ejemplo, tienen una forma de comunicarse, ¿cierto? Tienen una forma de comunicarse en la cual solamente ellos pueden interpretar cierto tipo de mensajes. Mientras que, por ejemplo, también, si es que yo solamente tuviese educación primaria nada más, la lengua que yo utilizo, los términos que yo use va a ser deficiente. ¿Cierto? ¿Por qué va a ser deficiente? Porque no se va a manejar, ¿sí? Otros términos, ¿sí? De acuerdo a mi conocimiento. O yo no voy a conocer, mejor dicho. Otro también va a estar determinado por nuestro grupo social, por cómo nosotros o con quienes nosotros nos vayamos a relacionar, ¿ya? Por ejemplo, si mi grupo de amigos fuesen solamente, no sé, ya, supongamos gente que anda o para permanente en la calle, ¿cierto? Voy a hablar como ellos, voy a tener un tipo de jerga como de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿han visto, por ejemplo, familias que tienen un tipo de lengua que solamente dentro de su círculo lo habla? Sí, cierto, se caracterizan por ello. No todos lo manejamos de una misma manera, ¿no? Ahora, uno de ellos dice, se caracteriza ¿por qué? Porque la lengua varía de profundidad. ¿Qué quiere decir? Del social y en extensión, variación geográfica, ¿no? De mi grupo social. Por ejemplo, yo muchas veces voy a hablar quizás por mi grupo social, por los amigos que yo tenga, ¿no? Las diferencias de hablas dentro de una comunidad se debe a la influencia de factores geográficos y a la categoría sociocultural, ¿no? Y educacional. La línea de separación nos dice de una lengua va a estar determinada por la posición socioeducacional. Acá nos reafirma, ¿no? De que nuestro habla o nuestra lengua va a estar determinada por nuestra posición socioeducacional, ¿no? ¿Por qué? Mis, entonces, ¿qué significa? ¿Que yo hablo mal? No, sino que de acuerdo al nivel educacional o grado académico que tú tengas, vas a tener diversa variación de tu lengua. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder conocer diversas palabras que tú vas a poder determinar o manifestarlo. ¿Ya?
Ahora, el sociolecto, dentro del sociolecto tenemos al interlecto, al mesolecto, al idiolecto, ¿no? El interlecto, que son dos lenguas, al mesolecto, el intermedio entre el culto y el vulgar, y al idiolecto del propio individuo, ¿ya? Del propio individuo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los diferentes niveles de la lengua que nosotros debemos de conocer, ¿no? A ver, este es el triángulo de los niveles de la lengua. Ya tenemos nivel subestándar, nivel estándar y nivel superestándar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estos niveles, ustedes ya se pueden ubicar, ¿no? Pueden identificarse y ver a qué nivel de la lengua poseen, ¿no? O se encuentran. Por ejemplo, en el nivel subestándar vamos a encontrar una lengua popular y una lengua vulgar, ¿no? Por ejemplo, acá van a estar aquellas personas que se comunican groseramente o quizás con algunas palabras soezas, ¿no? ¿Qué quieren decir? Groseras, ¿no? Una lengua popular, una lengua vulgar. ¿Han visto personas que solamente se comunican con vulgaridades o mejor dicho, términos groseros, por ejemplo, que en su habla sea ello normal? ¿No? Que no utilicen otro término, pues bueno, aquellas personas que se comunican de esa forma estarían recayendo al nivel subestándar, o mejor dicho, no solamente a esas personas, sino cuando, por ejemplo, ustedes, ¿no? Manifiestan vulgaridades o palabras groseras dentro de una conversación, tu nivel de lengua que tú estarías usando sería el nivel subestándar, ¿ya? Ahora, cuando tú te encuentras en el nivel estándar, cuando vas a manifestar una lengua coloquial y una lengua culta, pero pero entonces no entiendo, mi lengua coloquial es ello, no. La lengua coloquial es sin el uso de términos groseros, ¿ya? Como tú te comunicas frecuentemente con tus amigos o con tus familiares, ¿no? Entonces ahí estás haciendo uso de una lengua coloquial y lengua culta, ¿no? Que ya va a ser parte de un idioma un poco, o mejor dicho, claro, el uso de la lengua más especializada, ¿no? Con algunos términos ya definidos por tu profesión o carrera que tú estés o dentro de tu trabajo, ¿no? Y nivel súper estándar es lengua literaria, ¿no? Donde aquí ya se encuentran los científicos, los escritores, por ejemplo, aquí ya se encuentra es Mario Vargas Llosa, que en su día a día su lenguaje o su lengua, mejor dicho, es literaria, ya es literaria. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, entonces los vamos a diferenciar, ¿sí? A ver. Entonces, aquí viene la diferencia entre jerga y la red plana, ¿ya? Ustedes pueden decir, por ejemplo, mi amigo dijo esto, para mí eso es una jerga. Ya, vamos a ver cuándo llamamos jerga a una palabra, ¿ya? Vamos a determinarlo como jerga, ¿sí? La Real Academia Española define como jerga al lenguaje especial y familiar que usamos nosotros los individuos de ciertas profesiones
u oficios, ¿no? Como los toreros, los estudiantes, los abogados, ¿no? Por ejemplo, a causas de qué se da esta jerga. ¿Por qué? Porque las personas van a estar determinadas por su grupo social, ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, ¿sí? O por la afición. Otro por la corrupción del lenguaje ordinario, muchas veces va a ser bajo la influencia de la negligencia de vocabulario que se practican con un afán humorístico, ¿no? O juguetón, que normalmente se da en adolescentes, ¿no? En el intento de representar la realidad, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir amigo, te dicen mano, te dicen brother, ¿no? Entonces eso es una jerga, por ejemplo, ¿de quiénes? De los adolescentes. Habla mano, te dice, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es una jerga, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de jerga tenemos? Tenemos jerga profesional, donde no siempre va a estar al alcance de las demás personas. ¿Por qué? Porque este tipo de jerga solamente lo usan los que están determinadas en una profesión en específico. Por ejemplo, los médicos tienen una jerga en el cual solamente entre ellos pueden interpretar y conocer su lengua, ¿ya? Puede identificar algunas palabras. Si yo, por ejemplo, voy a una conversación de médicos, muchas de las palabras yo no las voy a poder interpretar, yo no las voy a poder conocer o identificar o definir. Yo no las voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque entre ellos nada más se entienden, hasta hacen bromas con términos médicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, si hacen broma, para mí quizás sea algo grave o algo fortuito, pero para ellos es una broma, ¿cierto? O los filósofos, los científicos, los matemáticos, marineros, todas las profesiones tienen jergas, ¿no? Y a ustedes les puede constar, ¿no? Por ejemplo, ustedes se desempeñan, no sé, en un trabajo y dentro de su ámbito de trabajo nada más, ustedes tienen ciertas palabras que solamente ustedes las pueden interpretar, donde no pueden ir, por ejemplo, de la misma forma como tú te comunicas o los términos que tú utilizas dentro de tu ambiente laboral, por ejemplo, no las puedes manifestar en tu casa, ¿o sí? No. No, cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, tus familiares quizás ni lo entiendan. ¿Ya? Entonces a ello se refiere con la jerga profesional, ¿no? Que solamente lo usas con personas que son de tu misma profesión o misma carrera o trabajo, ¿ya? Jerga social o argot va a utilizar como identidad de un conjunto de personas para diferenciarse de los demás, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, los jóvenes, los cazadores, los informáticos, mineros, ¿no? Espiritistas, por ejemplo, mayormente estos jergas sociales son, por ejemplo, los deportistas. Están en un partido de fútbol, ya ellos tienen sus propias palabras como identificarse y cómo comunicarse. Lo mismo que la jerga profesional, pero a diferencia ya de las personas quienes lo usen, ¿no? Dentro de ello tenemos la jerga familiar y esto es notorio, ¿no? Que cada familia tiene diferentes palabras y conoce cómo manifestarse, en qué momento y qué es lo que significa o a qué lo llamamos, ¿no? Esa es una jerga familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a otra familia, haces la misma broma que tú haces en tu familia y que para tu familia es broma, en esa familia no va a ser broma, quizás lo tomen como ofensa, o sea, a ello se refiere. Luego tenemos la jerga del móvil, ¿no? Por ejemplo, esos mensajes frecuentes que nos llegan, esa es una jerga del móvil, ¿ya? Entonces, que normalmente se usa, ¿no? Con frecuencia. Acá tenemos alguna jerga peruana, ¿no? Por ejemplo, el término afanar. El término afanar tiene diversas interpretaciones. Una de ellas dice, no, digo, me afanaron la billetera. Si yo digo, me afanaron la billetera, ¿qué significará? ¿Qué significará ahí? El me afanaron la ¿Robado? billetera. Que me han robado la ¿Robado? billetera. Exacto, que me han robado la billetera. Pero si yo digo, por ejemplo, deja de estar afanando a esa chica, ¿ahí qué significará? Enamorando, ¿Eh? ¿Eh? enamorando.
que están enamorando a esa chica, ¿no? Entonces, ahora, tiene doble interpretación, entonces se adecua a nuestro contexto. Cuando yo digo a la tela, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿no? A ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. ¿Qué significa? A la moda, A la moda elegante, ¿no? Más que todo vestir elegante, a ello se refiere. O cuando yo digo, por ejemplo, que esta es una jerga muy común y muy conocida, cuando yo digo, ¿no? Por ejemplo, haz entrar ese trago, caleta nomás. ¿Qué significa ahí caleta? de salón, No, caleta significa escondido, ser discreto, exacto, ser discreto, ¿ya? Ser discreto. Mete el trago bien caleta, si se dan cuenta, mancamos. ¿Qué significa ahí? Que lo debes de hacer ingresar Escondidas. ¿ya? Escondido. ¿Por qué? ¿Qué significa mancamos? nos votan, nos pueden votar. Que les pueden votar, ¿cierto? Que va a pasar alguna situación grave, Nos chaparon. ¿ya? A ello se refiere, ¿ya? Muy bien. Ahora, no hay que confundir, ¿sí? A la jerga social, a la jerga profesional, ¿sí? Con la replana o llamada jerga delincuencial, que solamente, ¿sí? Lo usan, como dice acá, los delincuentes, ¿ya? Las personas que se relacionen o estén dentro de ese mundo, nada más. Por ejemplo, cuando yo digo, a Esteban lo enfriaremos por maloso, ¿qué significa enfriar ahí? Matar. Que lo van a matar, ¿no? Por malo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, esta jerga delincuencial casi nunca lo entendemos, porque ellos hablan en clave o en secreto nada más, ¿no? Con frases que solamente entre ellos lo pueden interpretar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, la lengua y habla son términos complementarios, ¿no? Que tienen interdependencia. ¿Qué quiere decir interdependencia? Que ambos se necesitan para su uso y su manifestación, ¿ya? Ahora, dentro de ellos decimos que la lengua, ¿qué cosa es? Es el idioma, mientras que el habla ya es la materialización de la lengua, ¿ya? Cuando nosotros hacemos uso de nuestro idioma. Dentro de ello, la lengua tiene ciertas variaciones que lo hacen diferente, ¿no? Uno que es el dialecto según el sonido, como tú lo manifiestas, y el sociolecto, que tu nivel de lengua va a estar determinado por tu grupo social y educacional, ¿no? Y hay diversos niveles, ¿no? Nivel subestándar, estándar y super estándar, ¿no? Para conocer ahí la definición de jergas, ¿sí? Y la replana, ¿no? Hemos visto que las jergas son frases o palabras comunes que nosotros hablamos o manifestamos en un determinado grupo de personas, y la replana es aquella jerga delincuencial que usan, valga la redundancia, solamente los delincuentes. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí, chicos? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿O todo claro? Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos ahí. Igual si tienen consultas y dudas, no duden en manifestarse por el chat, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos quedamos ahí. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.